Bienvenidos a este tiempo. Vamos a compartir en esta oportunidad el libro de Lucas, no sin antes dar gracias a Dios por permitirnos estar con vida y poder seguir aprendiendo de Él. Acompáñenme por favor en esta oración. Amado Dios, gracias Señor, porque estamos vivos, Señor. Gracias Señor, porque somos inteligentes, Señor. Gracias Señor, porque nos permites compartir de ti. Gracias Señor, por unir tu iglesia, Padre, en un solo cuerpo, Señor. Gracias, Padre. Por favor, guíanos en el aprendizaje de este libro, Señor, y sé tú, Padre, guiándonos a que podamos, Señor, buscar de ti cada día, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver ahora el libro de Lucas. Sí, es el tercer libro de la Biblia. Hemos visto Mateo, Marcos y Lucas. A esta fecha ustedes tienen que repasar los versículos que hemos ido mencionando en el transcurso de las grabaciones. En esta oportunidad vamos a ver de igual manera, puesto que el libro de Lucas menciona mucho del ministerio de Jesús de igualmente, ¿sí? Hablando de esto, nosotros vamos a darnos cuenta de que Lucas explica de manera ordenada la historia de Jesús. Pero esta historia está más orientada a los gentiles, similar a Marcos, porque Marcos también está orientado a los sentidos, pero esta es una versión un poco más universal, puesto que va tanto a judíos como a gentiles. Y también enfoca mucho a que Jesús vino a los necesitados y que la salvación es para todo aquel que necesita. Y también enfoca a los enfermos y cómo se relaciona Jesús con los individuos. Muestra a Jesús como un hombre lleno de oración, lleno del Espíritu Santo, un hombre íntegro y que está constantemente en comunión con el Padre. También narra muchas parábolas y eventos que han omitido los otros evangelios, ¿sí? Si vemos el autor, fecha y periodo histórico de este libro, en el libro como tal, si ustedes pueden leerlo, no refleja quién ha sido el autor, pero se atribuye que ha sido a Lucas, y Lucas era médico. Podemos referir a un poco del libro en lo que es Hechos en el capítulo 16, también en el capítulo 27, de igual forma Colosenses 4:14, Filipenses 24 y segunda de Timoteo 4:11. Por favor, les ruego revisar estos versículos, tomen nota de los mismos, es importante que los vean. Lucas no fue un espectador, fue un activo predicador y misionero. Fue el primer historiador y apologista literario del Evangelio. Es por eso que se atribuye este libro a este hombre. La fecha de publicación o de escrito de este libro se cree que ha sido el año 65 al 70 después de Cristo. Sin embargo, no se menciona de dónde fue escrito este libro, ¿sí? Esto narra desde antes del nacimiento del Juan el Bautista. Este libro menciona desde mucho antes del nacimiento de Juan el Bautista y hasta la resurrección de Jesucristo, ¿no? Y la ascensión del mismo, que más o menos ha sido del año 7 al 30, desde el año 7 antes de Cristo hasta el año 30 después de Cristo, puesto que Juan el Bautista nació antes que Jesús y esto también relata que estaba en el vientre de su madre, ¿no? ¿A quién fue escrito este libro? Claramente en Lucas 1:3 relata que este libro fue escrito a Teófilo, ¿no? Porque lo dice literalmente en este versículo, ¿sí? El propósito era dar un conocimiento completo de la verdad a este señor Teófilo, y por eso se le escribe este libro. ¿Cuál es el contenido de Lucas? ¿Sí? Más o menos haciendo una referencia general como resumen, nosotros podemos ver que el capítulo 1 de los versículos 1 al 4 ha sido un prefacio, más o menos como una introducción. Y en el capítulo versículo 5 más bien del capítulo 1, del primer capítulo, hasta el capítulo 2, en su versículo 52, habla del nacimiento y de la niñez de Jesús, puesto que se habla muy poco de la niñez de Jesús. Sin embargo, en este libro sí se habla de la niñez de Jesús y cuando Jesús fue al templo de Jerusalén y se le perdió a sus padres, ¿no? También tiene un relato del capítulo 3 al capítulo 4 de Juan el Bautista, ¿no? De que Juan el Bautista era el primo de Jesús y fue prácticamente el que introdujo
a Jesús al ministerio, porque él hablaba mucho de Jesús. Del capítulo 4, versículo 14 al capítulo 9, se puede ver todo el ministerio de Jesús en Galilea. También se ve el viaje de Jesús a Jerusalén. Y por último, en el capítulo 19 al 23, uno puede ver la última semana de vida de Jesús, cuando ha entrado a Jerusalén, cuando ha sido su captura, cuando Jesús fue condenado prácticamente, fue crucificado, y también en el capítulo 24 relata claramente la resurrección de Jesús, por lo que es importante que leamos en su totalidad y en más de una oportunidad el libro de Lucas. Vamos a ver un poco de los primeros eventos, ¿sí? En realidad los primeros eventos que relata este libro tiene que ver con un anuncio del ángel a Zacarías en el templo de Jerusalén, cuando se hablaba de la venida de Juan el Bautista, ¿no? Cuando estaba en el vientre de su madre, cuando le dijeron que iba a nacer Juan el Bautista. El ángel Gabriel fue el que anunció de igual forma a Nazaret a María. Después de que visitó a Elizabeth, pues le dijo a María que iba a ser madre y que el Espíritu Santo iba a posar sobre ella, y de eso iba a nacer Jesús, nuestro Salvador. Después José y María en Betel, cuando fueron empadronados para el censo, donde fue que Jesús nació. Y más o menos este mapa podemos notar más o menos toda la trayectoria en la que Jesús y María van al censo, que no era cerca, ¿no? Ellos vivían en Nazaret y ellos fueron hasta Jerusalén, prácticamente a un pueblo denominado Belén, pueblo de nacimiento de reyes, en el que Jesús nació y fue puesto en un pesebre. También cuando llevan al recién nacido y lo presentan al templo, y encontraron a Simeón y a Ana, ¿no? Habla como les veíamos en el resumen, de la niñez de Jesús, el relato de Jesús en el templo cuando él tenía 12 años, cuando volvieron a ir a Jerusalén y cuando él se quedó con los grandes maestros de la ley hablando en el templo, ¿no? Y sus padres lo fueron a buscar, sus padres terrenales. También se habla de que Jesús era un hijo obediente, sujeto a sus padres, y el bautismo y la tentación de Jesús, lógicamente, cuando Juan el Bautista fue quien lo bautizó y posó sobre él una paloma. Esto también refleja. Eso ha sido más o menos los inicios, y podemos notar el ministerio en Galilea, que se refiere desde el capítulo 4 del libro de Lucas. Y ahí podemos ver que relata el evento de la sinagoga en Nazaret, en el capítulo 4, visita Capernaum y las ciudades alrededor de Galilea, y también el camino a Jerusalén y todos los milagros que Jesús ha ido haciendo. También se ve que ha estado en Samaria, en el capítulo 9, por favor es importante que lo lean. La forma en la que no recibieron a Jesús en la aldea, la parábola del buen samaritano, en el que Jesús enseña cómo deberíamos de ser nosotros con nuestro prójimo, su estancia en Betania y Judea, que refleja en el capítulo 10, también parte en el capítulo 13, de Perea a Jerusalén, su camino de Perea a Jerusalén, el ministerio final en Jerusalén y la entrada triunfal en el burrito cuando él entró a Jerusalén y le pusieron las palmas y gritaban Hosana. Jesús refleja este libro. También su juicio, como lo llevan a diferentes reyes, gobernadores más bien, para que ellos puedan ver qué iba a ser del futuro de Jesús con respecto a su aprehensión, la muerte y la resurrección de Jesús. También refleja el camino de Maús, cuando Jesús fue a verse con sus discípulos, y la ascensión que fue en el monte de Olivar en Betania. Estas son unas cuantas de las características muy importantes vistas en Lucas con respecto al ministerio de Jesús. Es importante que nosotros veamos quiénes eran los antepasados de Jesús, que también reflejan en el capítulo 1 sus parientes y sus padres, y por eso uno ve la ascendencia que viene desde el rey David, el desarrollo de su niñez y la exposición de la tentación a lo largo del ministerio, puesto que el diablo luchaba por hacer tropezar a Jesús, pero no tuvo en realidad no pasó esta situación con respecto a esto, no tuvo la victoria, ¿no? También podemos notar que destaca la mujer. La palabra mujer
se ocurre 43 veces, mientras que Mateo y Marcos 49 veces. Entre los dos suman 49 veces y solamente Lucas tiene 43 veces la palabra mujer. ¿Sí? El carácter de María, la madre de Jesús, se destaca más, puesto que Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, cuando ellas se encontraron y le dijo, ¿no?, que saltó en el vientre el bebé, en el vientre de Elizabeth cuando María se acercó. Todo eso se refleja en los capítulos de Lucas. Cuando Ana profetiza, igual cuando las mujeres lloraron en la cruz, ¿no?, cuando vieron a Jesús, muchas de ellas que creían en él y los que estaban presentes al pie de la cruz, en la tumba, todas ellas fueron registradas en estos capítulos en el libro de Lucas, que es importante que veamos. Por eso mencionamos aquí muchos de los versículos y capítulos de Lucas. Por favor, lean este libro más de una vez y tomen nota y puedan hacer algunos resúmenes de alguna interpretación de cada capítulo. ¿Sí? Cuando vemos el capítulo 7, 8 y 9, uno ve los milagros de Jesús sobre jóvenes o niños que son registrados, ¿no? También podemos ver que él es un hombre muy cuidadoso con los enfermos, socorre al desvalido, al que necesita, y se ve 8 parábolas exclusivas en Lucas relacionadas a la pobreza y a la riqueza, o enfatizando las necesidades económicas, que son muy importantes, sobre todo hoy para la mayoría de las personas. Refleja en este libro de igual forma. También podemos decir que es, dentro de sus características, que es un evangelio doctrinal, porque hace énfasis a la doctrina, aunque no discute teología de una manera sistemática. Su vocabulario muestra que conoce de teología y que está interesado en ella. Presenta a Cristo como la deidad y su humanidad, como Dios, que es Dios, y también como hecho hombre, ¿no? También vemos que el Señor habla sobre el arrepentimiento, sobre la salvación, y la palabra justificar es muy frecuente en los escritos de Pablo. Aparecen varias veces también en Lucas y Hechos. Por ejemplo, el fariseo y el publicano, que lo podemos ver en el capítulo 18 de la versión de Lucas. También podemos referirnos a la doctrina del Espíritu Santo, que Lucas menciona claramente, más que Mateo y Marcos juntos. Lucas refiere mucho a lo que es el Espíritu Santo, ¿sí? Algunas de las características también pueden notarse que en Lucas el Espíritu fue el que capacitó, pues el principal protagonista de capacitar a Juan el Bautista, a María, a Elizabeth, a Zacarías, a Simeón y al Señor Jesucristo, puesto que el Espíritu Santo fue quien se posó en ellos y les dio los dones y que su ministerio tenga las cualidades que tuvo en esta época. También Jesús vivió toda su vida en la tierra, y en toda su vida de la tierra fue en el Espíritu. Eso también lo afirma Lucas, que primeramente que fue concebido por el Espíritu, porque se ve en el capítulo 1 que fue bautizado por el Espíritu cuando Juan el Bautista lo bautizó en agua, que se refleja en el capítulo 3, que fue llevado a prueba también por el Espíritu para fortalecerlo. En el capítulo 4 también se ve que en el Espíritu fue fortalecido, y así fue como empezó y dirigió su ministerio. Y él menciona también en Lucas, en el capítulo 10, que debemos regocijarnos en el Espíritu, y que confió a sus discípulos que el poder del Espíritu Santo iba a posar sobre ellos para que ellos puedan continuar con la obra que Jesús hizo en la tierra, ¿sí? Algunos eventos narrados en el libro de Lucas tienen que ver con el mensaje del ángel, el nacimiento de Jesús. Estamos repitiendo esto claramente para que nosotros veamos cuáles han sido los eventos que narra Lucas: el bautismo y la tentación de Jesús, la transfiguración, la entrada de Jesús a Nazaret, a Jerusalén, lo que hemos narrado en el burrito, cuando fue sentado y entró como rey y todos lo proclamaron rey, la última cena con sus discípulos, cuando él dijo quién lo iba a traicionar, el juicio, su crucifixión y la resurrección de Jesús. También podemos mencionar en los versículos, como hemos visto anteriormente, que hablaba del nacimiento de Juan, de Jesús cuando visitó a María, etc. Y es importante que nos pongamos a analizar los 6 milagros que tiene Lucas, que otros omitieron.
los otros evangelios omitieron, por ejemplo, la pesca milagrosa, ¿sí? Cuando Jesús multiplicó los peces, que refleja en el capítulo 5. También cuando Jesús resucita a la viuda de Naín, que lo refleja en el capítulo 7, por lo que es importante que por favor lo repasen. Y cuando sana a la mujer encorvada, que tenía hace 18 años, ella no podía enderezar su cuerpo, y justamente la sana en el día de reposo, lo cual trae mucha polémica, puesto que los maestros de la ley de aquel entonces lo empezaron a juzgar, y esto refleja el capítulo 13. También Jesús sana a un hidrópico en el día de reposo, y eso refleja el libro de Lucas, y los otros evangelios no lo reflejan. Cuando son limpiados los 10 leprosos, que está en el capítulo 17, y cuando sana la oreja del siervo del sumo sacerdote, cuando el Señor la restaura, ¿no? Eso es importante, puesto que no están en los otros evangelios que nosotros veamos en el libro de Lucas. Ahora vamos a ver 19 parábolas que no se ven en los otros evangelios. Aquí tengo la lista completa de las 19 parábolas que no están en los otros evangelios. Como por ejemplo, vamos a ver algunas de estas haciendo referencia. Los 2 deudores a su señor que le deben, el buen samaritano, su parábola como tal, el vecino que importuna a medianoche, el rico insensato, el siervo vigilante, la higuera estéril, la gran cena, y algunos de estos pasajes que ustedes pueden ir revisando, porque es importante que lean el libro de Lucas. María y Marta se ven en el capítulo 10, estas amigas de Jesús que eran hermanas de Lázaro. Jesús y Zaqueo en el capítulo 19, cuando Jesús visita a Zaqueo y le dice que se baje del árbol, y lo critican a Jesús por haber ido a la casa de un hombre pecador, ¿no? La burla de Herodes con respecto a de Jesús, y el ladrón arrepentido cuando ya estaba crucificado Jesús, y el camino de Emaús cuando él va hacia la ascensión, que está reflejado en el capítulo 24. Es importante, amados, que revisemos cada uno de estos detalladamente, cada capítulo. Y hemos visto los 3 evangelios que tienen ciertas similitudes, y por favor hagan una tabla comparativa de cada uno de estos evangelios, ¿sí? Vamos a estar preguntando al respecto, y también vamos a estar analizándolos en las evaluaciones. Ha sido un placer compartir con ustedes nuevamente. Dejo este material a su consideración para que ustedes lo puedan revisar, ¿sí? Nos despedimos de este tema, no sin antes agradecer al Señor porque nos permite estudiar su palabra. Amado Dios, gracias, Señor, porque eres bueno, Señor. Todo el tiempo eres bueno, Padre. Para siempre tu misericordia, Señor. Gracias, Padre, por permitirnos estudiar más de ti. Siempre hay algo, Señor, que tú nos quieres manifestar y decir a través de tu palabra. Somos tus hijos, Señor, y estamos a tus pies para que tú hagas de nosotros lo que tú quieras, Señor. Gracias, Señor, por mis hermanos que están viendo este video. Guárdalos siempre, Señor. Bendícelos y guíalos para que su pie no tropiece en piedra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, bendito eres. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, amados, por este tiempo. Nunca nos olvidemos que la honra, la gloria es solo para nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga.